El caso Roe versus Wade es un caso que, aunque se amparó en la Constitución, anuló la democracia. Por lo tanto, lo que hoy en día se está afirmando es que al anular la democracia y tener una mayoría poblacional que se identifica como pro vida, entonces lo correcto en este caso es que podamos asumir la decisión que al final tomó la misma Jane Roe: dar a su hijo en adopción y volverse pro vida. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo a través de este medio. Soy Néstor Díaz y en esta ocasión me acerco a ustedes con el firme propósito de realizar un análisis somero a uno de los procedimientos judiciales que sentó las bases para el desarrollo del movimiento proabortista, inyectándoles en este caso un marco legal desde el cual se podían afiliar para considerar sus presupuestos como presupuestos constitucionales. Y estoy hablando, claro, señores, de la resolución Roe versus Wade. Esta resolución, prácticamente aplicada desde 1973, es en sí misma una construcción jurídica que permitió darle un marco normativo a todos los movimientos que apelaban al genocidio de infantes en el vientre de sus madres, a través de las distintas praxis abortistas. El movimiento proabortista o antivida encontró en la resolución Roe versus Wade su mejor amparo legal, puesto que ahora todo el aparato federal de los Estados Unidos estaría amparando el famoso derecho de la madre a abortar, que en ese momento seguía siendo una ficción jurídica, pero que encontró en algunas de las enmiendas específicas de la Constitución estadounidense una roca sobre la cual asirse. En este sentido, Roe versus Wade es un hito histórico, puesto que a partir de ahí todo el edificio del movimiento proabortista iba a comenzar a levantarse cual rascacielos. Y obviamente, al ser una medida tomada en los Estados Unidos, específicamente en un estado tan conservador como el de Texas, inmediatamente comenzó a generar una ola que se sintió en toda Latinoamérica. Así que sin duda alguna, Roe versus Wade es un hito histórico. Y sin embargo, hemos recibido una noticia increíble de que a inicios de la semana pasada, el actual Tribunal Supremo de los Estados Unidos está considerando derogar esa norma jurídica. Y al derogar esa norma jurídica, están quitando una de las columnas centrales del edificio proabortista. Quitado esto, entonces es posible que el mismo colapse. Y que colapse de la misma manera como ha colapsado el feminismo, en el caso Deep Heart, o como está colapsando el lenguaje inclusivo en casi todas las plataformas educativas. Así que hacer un video como este es de carácter necesario, y me gustaría, para poder iniciar, que podamos hacer un acercamiento a los tópicos desarrollados en el mismo. Así que, sin más preámbulo, voy a proceder directamente a realizar este análisis. El caso Roe versus Wade se inició en el año 1971, cuando Norma McCorvey, que en los documentos judiciales se conocía como Jane Roe, el primer nombre, presentó una demanda contra Henry Wade, que era el fiscal de distrito del condado de Dallas. Él quería hacer cumplir una ley de Texas que prohibía el aborto, excepto para salvar la vida de una mujer. Y Jane Roe, que en ese momento estaba embarazada, quería asumir su derecho a poder abortar a su criatura. Por supuesto, esto es interesante, puesto que el caso Roe versus Wade es el primero en introducir el argumento narrativo, es decir, el argumento de que aparte de la causal de cuando peligra la vida de la madre, también se puede permitir el aborto cuando el feto es producto de una violación. Así que, sin duda alguna, el caso Roe versus Wade realmente fue desarrollando el metadiscurso que iríamos escuchando entre los pañuelitos verdes. Ahora, el caso se terminó de dirimir en 1973, 2 años en la que
la señorita McCorvey tenía que ir de tribunal en tribunal apelando a que ella debía ejercer su derecho al aborto, mientras que los distintos fiscales entendían que esto del derecho al aborto era una especie de ficción jurídica que ni siquiera tenía sustento dentro de los marcos legales. Sin embargo, el 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que decidió resolver el caso en última instancia, en una decisión 7-2, ya ustedes saben que son 9 jueces, 7 jueces en contra de 2, afirmaron la legalidad del derecho de una mujer a tener un aborto bajo la 14ª enmienda a la Constitución. El tribunal entonces sostuvo que el derecho de una mujer al aborto se incluía en el derecho a la privacidad, reconocido en Griswold versus Connecticut, que fue otro caso parecido, y que estaba protegido por la 14ª enmienda. La decisión otorgó a la mujer el derecho de abortar durante la totalidad del embarazo. Oigan esto, la totalidad del embarazo, incluyendo hasta los 9 meses, y definió diferentes niveles de interés estatal para regular el aborto en el segundo y tercer trimestre. Es decir, que eso iba a depender ya de los estados directamente si se iba a realizar en el trimestre determinado. ¿Cuántos estados afectó esta resolución? Mírenlo acá, afectaron a 46 estados. Y de hecho, nosotros podríamos consultar un poco en esta ventana que se ha abierto directamente y que es un link directamente al documento original en inglés de la resolución que tomaron en el caso de Roe versus Wade. Ahora bien, este fallo no solamente afectó a estos estados, sino que al final sentó un precedente para otras naciones, especialmente en Latinoamérica, donde estos temas en la década de los 70 todavía no se discutían. Y es a partir de ahí cuando nosotros comenzamos a ver por qué razón se han ido levantando una serie de movimientos proabortistas que tuvieron en el caso Roe versus Wade uno de sus mayores referentes jurídicos. Si queremos profundizar un poquito más en torno a lo que ocurrieron entre esos años, del 71 al 73, podemos ver lo siguiente. El 13 de diciembre del 71, el caso se discutió ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El 72, 11 de octubre, se volvió a discutir en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El 22 de enero del 73, entonces la Corte Suprema tomó la decisión 7-2, lo que supone que esta decisión no se tomó a la ligera. Hubo una serie de discusiones y esto generó una división dentro de los Estados Unidos, porque es a partir de ahora que vamos a ver este marcado encontronazo entre grupos pro vida y grupos pro abortistas. Sin duda alguna, el fallo Roe versus Wade es la base directa para poder rastrear un terminus ad quo a la hora de tener que debatir sobre el intenso paradigma de división que encontramos entre grupos que defienden el aborto y los grupos que están y que estamos, incluido yo, en contra del mismo. Ahora bien, hay que hacer otro elemento a destacar, y es que en el 2003, 17 de junio, McCorvey, Roe, la mujer que había estado en el ojo del huracán durante el proceso del debate, presentó una moción ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Dallas para que anulara el caso y le pedía al tribunal que considerara nuevas pruebas de que el aborto lastima a las mujeres, incluyendo 1000 declaraciones juradas de mujeres que dicen que se arrepintieron de sus abortos. Esto es llamativo porque justamente Roe, que es la estrella a la hora de hablar dentro del fallo Roe versus Wade para favorecer el desarrollo del abortismo, justamente en la década de los 90 se volvió provida y fundó una organización provida y participó en esa organización provida durante mucho tiempo. Por supuesto que Norma McCorvey es una mujer de grandes paradojas, puesto que si nosotros consultamos un poco sobre su historia, vamos a descubrir que Norma McCorvey parece que llegó a coquetear entre los dos bandos, de la misma forma como parece que ella mantenía algún tipo de orientación bisexual. Parece que también Norma McCorvey en un momento dado se confesó proabortista
luego se confesó pro vida, después volvió otra vez a militar dentro del campo proabortista, pero sin duda alguna, de acuerdo al testimonio de Abby Johnson, que creo que ustedes la reconocen por ser la protagonista de la historia de On Plane, que es una película pro vida que arrasó en el campo de la cinematografía, y ella fue Abby Johnson, activista y trabajadora de Planned Parenthood. ¿Qué pasa? Que ella se unió al movimiento pro vida y dijo que McCorvey la llamó por teléfono días antes de su muerte para expresar su arrepentimiento por el aborto. Johnson dijo que creía que McCorvey era una mujer dañada que no debería haber sido empujada al centro de atención tan rápidamente después de volverse en contra del aborto. Y dice ella: no tengo ningún problema en creer que en el último año de su vida intentara convencerse que el aborto estaba bien, pero sé que al final de su vida no lo creía. Así que aquí tenemos una interesante acotación, y es que la estrella del caso Roe versus Wade en un momento dado terminó arrepintiéndose, independientemente de cuáles hayan sido los intereses detrás, pero terminó intentando que se socavara la medida que, por su interés en abortar en la década de los 70, había generado todo este tinglado. Al año siguiente, el 14 de septiembre, un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans desestimó la moción de McCorvey de que se anulara el caso. Y de esa manera ahí terminó o murió con flores este tipo de resolución. Hasta que finalmente en el año 2022 se está volviendo a hablar de derogar el caso Roe versus Wade. Aquí voy a consultar esta nota del País que creo que es muy importante que observemos. El Supremo de Estados Unidos se dispone a derogar el derecho al aborto según un borrador. La decisión de tumbar el precedente de Roe contra Wade cuenta ya con la mayoría en el tribunal, según documento obtenido por Político, que es una organización de recabar informaciones. Es importante este dato porque, como ustedes sabrán, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se compone de 9 miembros. Esos 9 miembros, obviamente, están representados por grupos de ambos partidos, republicanos y demócratas. Ahora, ¿qué sucede? Que en la década de los 70, cuando el fallo Roe versus Wade obviamente logró su afianzamiento en la vida jurídica de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo estaba constituido por 7 jueces, de los cuales tenían inclinaciones liberales y se identificaban con el movimiento proabortista que estaba en su incipiente formación. En esta ocasión, 2022, las tornas han cambiado, puesto que una de esas juezas, una de las primeras juezas mujeres que entró al Tribunal Supremo, ella falleció justamente en el 2020. ¿Qué pasa? Que Trump aprovechó la ocasión para presentar un nombre, en ese momento todavía era presidente, presentar un nombre que era de una jueza con mucho talento y que realmente era provida. Y esto generó una desmadre, no sé si recordarán, de personas que estaban en contra, no querían que esta mujer asumiese la posición que la otra había dejado vacante, pero esta fue aceptada, es provida, y habían otros provida más. Hoy en día se sabe que en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hay 5 jueces que son provida y 4 que son pro muerte, que son abortistas o que promueven el aborto. Así que las tornas obviamente han cambiado, y esto lo demuestra este documento que Político ha rescatado. Vamos a leer a Iker Seisdedos, que es el autor de este artículo del 3 de mayo, mírenlo ahí, del 2022. O sea, esto es muy reciente, desde el 3 de mayo, ya estamos en junio, así que esta información es, cierto modo, se ha trabajado muchísimo, pero es justamente ahora, en el día de hoy, cuando estuvieron ellos deliberando en torno al caso Roe versus Wade. Y dice así: el Supremo de Estados Unidos
está decidido a anular el derecho al aborto, que ese mismo tribunal consagró en el 73 en la histórica sentencia del caso Roe contra Wade. Así se desprende de un borrador inicial publicado en la noche del lunes por el diario Político, en una filtración de información que carece de precedentes en el organismo. Lo firma el juez Samuel Alito y refleja una opinión predominante de 5 de los 9 magistrados que integran la Corte. El texto no deja lugar a dudas. Según este voto privado emitido en febrero, una mayoría conservadora del Supremo considera que merece ser tumbado el precedente sentado por la sentencia del 73 y que fue confirmado en el caso Planned Parenthood contra Casey en el 92. La sentencia de Roe está terriblemente equivocada desde el principio, escribió Alito. Recuerden que incluso la misma Jane Roe terminó presentando una moción en el 2003 para que se anulara. Así que su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron no solo la división, sino que no resolvieron el problema porque los abortos siguieron incrementando. Eso ustedes lo saben, se han escuchado tantas veces a nuestro querido amigo Agustín Laje y a personas como Lupe Batallán y Chinda Brandolino que han hecho un excelente trabajo en ese sentido. Ahora bien, si atenemos a estas informaciones, vamos a descubrir una serie de datos curiosos. Por ejemplo, el documento al que Político se refiere es un documento de 98 páginas y este documento lo podemos encontrar acá. Mírenlo ahí. Esto es en inglés porque es el documento original. Lo que está tratando directamente es demostrar hasta qué punto una gran mayoría de los jueces de la Suprema están sin duda alguna de acuerdo en que el caso Roe versus Wade y la resolución del cual se desprendió no tiene ningún tipo de soporte en cierto modo. Así que ellos han publicado este artículo de 98 páginas y aquí esta parte es muy importante. Acá, at the time of Roe, en el tiempo de Roe, 30 estados todavía prohibían el aborto en todas sus etapas. En los años anteriores a la decisión, cerca de un tercio de los estados habían liberalizado esas leyes, pero Roe las interrumpió abruptamente el proceso político, imponiendo un régimen restrictivo en toda la nación. Lo que ellos están diciendo acá es que la decisión de Roe versus Wade no fue una decisión que apelara al elemento democrático, sino que fue una imposición hecha por un grupo determinado que tenía en este caso una gran mayoría de representación en la Cámara de la Suprema. Por esas razones que ellos consideran que fue una violación al derecho de la gran mayoría, puesto que en aquella ocasión la gran mayoría de los estadounidenses eran pro vida. Y sin embargo esta decisión se impuso en contra de la mayoría. Apeló a la 14ª enmienda, pero sin embargo atentó contra un principio clave que es el de la decisión de todo el grupo, permitiendo que una minoría obtuviese el favor por encima de la mayoría. Este documento es muy importante que pueda ser analizado porque sin duda alguna es un documento que marca un hito histórico. Pero continuemos. Este documento fue presentado el lunes en un primer borrador, un texto preliminar, por cierto. El fallo definitivo no se espera hasta finales de junio o principios de julio. El autor piensa que es poco probable, pero podría ser que hubieran cambiado los equilibrios en el tribunal desde la redacción del texto en febrero y hoy, o que pudieran cambiar en el tiempo que queda hasta el final del ejercicio judicial o hasta la emisión del fallo definitivo. Actualmente, la Corte cuenta con una supermayoría conservadora inédita en décadas de 6 contra 3. Incluso son 6, ni siquiera son 5, son 6 contra 3. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional. Esto es uno de los puntos que leemos en la argumentación de Alito y que por cierto es una argumentación que están secundando otros jueces de la talla de Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. Por cierto, otro que podría estar a favor es John Roberts, aunque él falta en la nómina.
Un punto curioso es que, según ellos, es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema de los representantes elegidos por el pueblo. En otras palabras, si el pueblo eligió a estos representantes y la mayoría del pueblo estadounidense es pro vida, ¿por qué razón tenemos que sustentar un derecho que no ha sido fundamentado en la Constitución? De hecho, si se apela a la 14ª enmienda, hay que entender que esto es una lectura impropia de la misma, puesto que la Constitución no hace ninguna referencia al aborto. Y es interesante saber que figuras de la talla de Clarence Thomas y Amy Coney Barrett son constitucionalistas. Es decir, que para ellos prima más la Constitución que los grupos mayoritarios ideológicos y ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué impacto está generando todo esto? Dice que más de 20 estados están esperando esa decisión. El último en apuntarse ha sido el de Oklahoma, cuya Cámara de Representantes aprobó el jueves una estricta norma que prohíbe las intervenciones después de la 6ª semana de gestación, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Así que se trata de un calco de la iniciativa tejana que fue promulgada en septiembre y conocida como la ley del latido, en referencia a las constantes vitales del feto. Las únicas excepciones se contemplan para los casos en los que la vida de la madre está en peligro, que es lo que nunca se ha discutido dentro del plano de lo que tiene que ver con las demandas a favor de cuándo justamente se debe dirimir una ley de aborto. Esto creo que se ha discutido muchas veces. Uno de los tópicos del argumento pro vida no es que no se pueda prescindir de la vida de uno después de que se hayan agotado todos los procesos en salvar ambas vidas, obviamente. Así que a esto es que se refiere cuando habla de que está la excepción de la vida de la madre cuando está en peligro. Eso no se ha discutido nunca. Sin embargo, las otras medidas que muchas veces se utilizan para favorecer este tópico y que se ampararon, recuérdense que el fallo Roe versus Wade introdujo el argumento narrativo del caso de violación. En ese sentido, esas medidas directamente pueden verse en este punto desprivilegiadas si se llega a derogar el caso de Roe versus Wade, que es algo que, por cierto, estaríamos esperando con nuestras palmas preparadas para aplaudir a estos jueces valientes que van a tomar o que pueden tomar esta medida. Finalizo con algo importante, es que McCorvey, debo decir, que no se benefició de los frutos de su lucha, porque en el interín, mientras ella estaba yendo de tribunal en tribunal, ella dio a luz y dio a su hijo en adopción, lo que entonces crea una paradoja llamativa que nos puede servir como reflexión final. Una de las soluciones que siempre ha presentado el Provida ha sido el de la adopción. En vez de invertir tanto dinero en clínicas abortistas, ¿por qué no invertir en mejorar la estructura de los sistemas de adopción? En este caso, crear incluso eslogans y movimientos que puedan favorecer la idea de la adopción. Adoptar es mejor. Por supuesto que lo interesante es que justamente Roe, Norma McCorvey o Jane Roe, de acuerdo al documento judicial del momento, terminó dando su hijo en adopción. Terminó una violación y dándolo en adopción. Lo que nos lleva entonces a ese tópico. El objetivo final de todo proceso justo es la preservación de la vida, de vencer el mal con el bien, nunca de vencer el mal con otro mal. Así que el objetivo final de todo lo dicho es que el fallo de Roe versus Wade no solucionó el problema de las violaciones, no solucionó el problema del incremento del aborto, de la muerte de las mujeres embarazadas durante el proceso de embarazo. Por ende, qué mejor solución, qué mejor fortalecer los sistemas de adopción como una medida adecuada al problema generado por embarazos indeseados, como le pasó finalmente a la señorita Roe, cuyo nombre se encuentra en una de las medidas más importantes que sirvieron en Estados Unidos para fomentar el movimiento proabortista. Así que sí, creo que la reflexión al final de cuentas es rescatar esa interesante
paradoja. Espero en este caso que ustedes pudiesen haber aprovechado al máximo el contenido de todo lo dicho, y la conclusión obvia es la siguiente. El caso Roe versus Wade es un caso que, aunque se amparó en la Constitución, anuló la democracia. Por lo tanto, lo que hoy en día se está afirmando es que al anular la democracia y tener una mayoría poblacional que se identifica como pro vida, entonces lo correcto en este caso es que podamos asumir la decisión que al final tomó la misma Jane Roe: dar su hijo en adopción y volverse pro vida. Nuestro trabajo no se sostiene mediante las contribuciones directas de organismos oficiales, sino gracias al apoyo de cada uno de los suscriptores, que desde nuestra cuenta de Patreon, abajo en nuestra descripción, pueden darnos el gran apoyo y la gran palmadita en el hombro para continuar con este gran trabajo realizado de educar a aquellos que necesitan tanta información sobre el campo teológico en medio de un mundo donde la desinformación impera. Pero no solamente nos sostenemos a través de la contribución económica de cada uno de ustedes, sino con su apoyo mediante la suscripción directa a nuestra plataforma de YouTube, como también a través de la difusión de nuestro contenido. Agradecemos su gran apoyo y esperamos que puedan también seguir incrementando este gran soporte que realizan hacia nuestro trabajo dentro del campo de la batalla por la verdad. Muchas gracias.